Hola. Pareces alguien listo, sensato, alguien con quien puedo hablar. Me alegro de eso. En este mundo de locos es difícil encontrar a alguien de esas cualidades. Sé que lo que te voy a preguntar parece obvio, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona la liberación de los Pokémon? Ya sabes, eso que hacen los entrenadores cuando se llenan sus cajas o les deja de interesar un Pokémon. ¿A dónde van todos ellos? Comencemos descartando opciones, no los sueltan por la parte de atrás de los centros, eso sería estúpido. Imagínate liberar un Gyarados o a un Tyranitar en plena ciudad, sería un peligro. Entonces los sueltan en alguna reserva, bosque o prado. Lamento informarte que no existe ninguna PC camuflada en estos lugares para enviar a nuestros camaradas o a algún lugar que se adapte a sus necesidades selectivas. Sería una locura de procesamiento y mantenimiento que los humanos no podrían hacer. Entonces son simplemente teletransportados a algún lugar conveniente. Jaja, ya desearían poder hacer eso. La tecnología es buena pero no es magia. No se ha creado hasta el día de hoy un sistema de teletransportación que tenga una cobertura más grande que un edificio. No, mi amigo, su paradero es todavía más oscuro, y se remonta al funcionamiento mismo de las cajas y la mentada PC. Verás, la PC, aunque suene obvio, no es más que eso. Una PC no es ninguna clase de aparato dimensional. Cuando guardan a los Pokémon no los envían a un lugar físico, no, eso sería estúpido. Mira, sí, agarremos su versión más primitiva, hagamos la operación rápida. Cada entrenador tiene 8 cajas con cupo hasta para 12 Pokémon, asumiendo que todos en este maldito mundo capturan Pokémon. Sería multiplicar 12 por 8 por 8.000 millones, eso asumiendo que todos los Pokémon son homogéneos en tamaño y que cada recinto para ellos no es más grande que medio campo de fútbol americano. Como hasta el Slowpoke menos avispado podrá notar, no hay espacio suficiente en el planeta para dejar a todo este gentío bien separadito y organizadito. Aquí la naturaleza de la PC sale a la luz. Los Pokémon no son guardados físicamente, son guardados como datos. No sé cómo, pero esta gente descubrió primero la transmutación del cuerpo, y a veces ni eso, a la pura data existencial antes que la cura para la gripe común. Negligencias de lado. Esto es soberbio, poder moldear la vida a una simple diferencia de voltajes que nos referimos como binario es una proeza digna de aplaudir. Así es como el límite de cuántas especies pueden ser guardadas no está supeditado a una cuestión de espacio, sino de almacenamiento neuronal de una red de computadoras. El si el ente que entra y el ente que sale son el mismo, no me pienso meter. Cuando este fenómeno fue logrado, la comunidad científica estalló en júbilo. Ahora todo el mundo podía tener cuantos Pokémon quisieran sin tener que preocuparse por ello, pero casi al instante les surgió una duda: ¿qué pasa si algo entra, se borra y sale? Tú y yo también nos plantearíamos eso, pero entenderíamos que hay cosas que es mejor no saber. Jugar ya no con la vida o la muerte, sino la existencia y el faltar, son palabras mayores. Por un tiempo se hincharon el pecho con el juramento de nunca hacer eso, que tenían un código, que eran científicos no brujos. Hasta que simplemente un buen día el tabú murió y accedieron a hacerlo de forma controlada. El primero, por lo que creo recordar, fue un simple Spearow, un ave que no era nacional, así que no despertaba patriotismo, no era fuerte, así que no se sentía que se desperdiciara nada, y no era bonito, por lo que no se sentiría pena. Fue encapsulado en la ya simbólica esfera, mirando curiosamente hacia arriba a través del cristal, con sus ojos fijos en el científico que lo acercaba hacia la ranura de la PC, incapaz de entender por qué sus manos titubeaban tanto antes de hacer lo que hacía siempre y por qué le pedía perdón. Cuando fue depositado en la ranura sintió lo de siempre, un frío viento paralelo a su cabeza y perpendicular a sus ojos, lo envolvía en pequeñas partículas entre cuadradas y cúbicas que dubitaban su dimensionalidad, todas estas girando en espiral tan rápido que simplemente parecían un haz de luz a su alrededor. Entonces se elevó y se desapareció del mundo. Ya en la PC, los científicos tomaron una profunda bocanada de aire y apretaron el botón de borrar el código de texto que representaba la existencia del ave de su respectivo archivo. Como tú bien debes saber, una de las leyes de este universo es que nada puede salir de la nada y que algo no puede desaparecer del todo. Las cosas se transforman. Los muertos en carroña, luego comida, luego excremento que fertiliza nueva vida, luego los minerales de esa nueva vida, y así hasta el infinito. En
En este caso fue igual, cuando sacaron el archivo vacío, lo que salió no dejó a nadie indiferente. No salió nada. Acababan de descubrir el borrado existencial, o al menos eso creían ellos. Esta funcionalidad fue implementada en el sistema de PC 0.4, esta le permitía a los usuarios deshacerse de aquellos Pokémon que no quisieran cuidar más, debían verlo como un acto clemente, liberarlos de un mundo sin su amo, aparte de que les quitaba un montón de dolores de cabeza en función a la capacidad máxima y a la destrucción de archivos corruptos, estos son un asunto aparte, pero bueno. Y ya, era tan fácil como que dejaron de existir. No, ahora eran caché de la máquina, un caché ciertamente imposible de borrar. Claro, el caché que genera un bit-of ¿cuánto será? 4 megabytes, pero ¿qué hay del caché de 1 Wailor? Mejor pregunta, ¿qué hay del caché de 1.000.000 de bit-of y 700 Wailors? Todo su material genético, sus recuerdos, aquello tenía un peso, que individualmente era despreciable, pero que acumulativamente era un problema. Intentaron borrarlo, pero el archivo se negaba, a las semanas su única respuesta fue comprimirlos, te preguntarás. ¿Por qué no los sacaban uno por uno y los devolvían a la libertad? Por dos razones, ya superaban los cientos de miles de ejemplares borrados y más importante, cuando intentaban sacarlos del borrado para traerlos de vuelta no salía más que calor de la máquina, calor fétido que causaba daños a tan costosos aparatos, y que encima no borraba del todo el archivo. Su solución: comprimir los archivos en uno solo al que graciosamente llamaron Duke, pero eso solo era temporal, en algún punto iba a sobresaturar el sistema y los millones de $dólares que todos los gobiernos del mundo habían gastado se irían al caño. En un arranque de euforia un científico intentó sacar un archivo Duke, pese a que todos habían calculado que la energía irradiada de un archivo de este estilo destrozaría la máquina y encima los calcinaría a ellos, eso no pasó. Los archivos borrados ahora eran una amalgama de no existencia tan notorio, que ahora existían, lo que salió no tenía forma como tal, podríamos decir que tenía vértices y polígonos. Afortunadamente para ellos no era peligroso, se movía pero no respiraba, parecía más afín al hiperespacio que al mundo real, lo estudiaron perplejos por cómo del desorden salió algo ordenado y a todas luces, funcional. Lo volvieron a meter al PC y entendieron que ahora funcionaba como un Pokémon normal, casi 1 giga de data borrada al venir al mundo se transformó en 4 MB de memoria, la respuesta a su problema ahora era obvia. Decidieron que debía tener forma, todos los conceptos necesitan palabras para ser descritos, y todos los seres necesitaban forma para hacerlo, con un algoritmo de conversión lo transformaron en algo parecido a un pato, por pura seguidilla del chiste. El logaritmo y la solución fueron compartidas y probadas en todos los servidores del mundo, se generaban pocos al año por lo que existían en una ligera cantidad, ahora eran su propia especie, uno que los científicos no tardaron en salir a presumir, vida artificial, funcional y versátil. Una chuchería que nadie preguntaba por qué existía más que admirar que existía. Esta gente creó una quimera de seres vivos y su primer instinto fue ponerlo de premio en los casinos. Como tenía información de un arreglo gigantesco de criaturas, podía al menos momentáneamente convertirse al tipo de alguno de sus hijos genéticos. Para su bendición era ignorante, demasiado rústico para saber que su existencia era un pecado en sí mismo, era lo más feliz que un programa pudiera ser. Confiados que lo controlaban sacaron una segunda versión, una actualización con un logaritmo más estable a la hora de convertir sus datos. La gente buena, pero estúpida, solo lo veía como un avance más de la ciencia, pero él no. Lo recuerdo, Helio era un tipo único, su odio absoluto a las relaciones no era más que envidia disfrazada por ser un psicópata, era líder de este equipo, el equipo Galaxia. Su plan era rehacer el mundo a como él creía perfecto, pero para eso necesitaba dinero, favores y recursos. Se hacía pasar por una empresa de tecnología o corporación espacial, ahora no me acuerdo, incursionaron en energía eólica, relojes y software. En esta rama no fueron muy exitosos que digamos, su sistema operativo era lento, poco intuitivo, el de Devon Sociedad Anónima era mejor, bueno al caso, viendo que no estaban consiguiendo auspicio por su deficiente sistema operativo, se arrojaron a una tarea más ambiciosa, crear una tercera actualización del dichoso pato, encargado al jefe en ciencias el científico Plutón.
Digamos que ya tenía experiencia dándole cuerpo a cosas de pura electricidad, este trabajo era para él. Enclaustrado en su laboratorio quería un algoritmo limpio a la vez que óptimo, quería darle orden al desorden apenas funcional que era esta amalgama, pasando todo con la mayor precisión y compresión posible. Su potencial como criatura propia no tenía límite, a base de pura combinación de los desechos base podría hacer prácticamente todo con la orden correcta. Su ambigua existencia en este plano le debería, en teoría, permitir explorar dimensiones superiores, debía ser perfecto. Y ese fue su error. Cuando el logaritmo se empleó y el pato salió, se quedó flotando, mirando a la nada, con unos ojos que querían decir todo. Plutón intentó darle órdenes, al inicio confiado de su proeza, complejas, emplea un pentaataque que combinen todos los tipos efectivos al planta, dijo. No ocurrió nada. Luego pensó que tendría que entrenarlo así que le pidió algo simple, rota sobre tu propio eje, dijo. No ocurrió nada. Plutón, ya harto de su insolente silencio, se acercó para reprenderlo. Cuando le puso el primer dedo encima se desató la locura. Su cuerpo se retorcía sobre sí mismo, sus ojos miraban a todos lados, sus movimientos eran erráticos como desesperados de lograr algún efecto. Revoloteó por un rato por la habitación hasta que con ayuda de otros 2 reclutas logró debilitarlo, no antes soltar un chillido que no podía ser descrito con palabras. Invadido por la frustración arrojó todos sus avances, discos donde tenía el programa e información relacionada. Ya no quería saber nada de esa quimera malagradecida que no valoró su intento de ascenderlo en mente y cuerpo. Ese era exactamente el problema, su cuerpo mejoró muy poco, lo que tuvo un avance supremo fue su algoritmo de conciencia, ahora entendía lo que era, y lo que era es puramente agobiante. Imagina a un centenar de almas encerradas en menos de 40 centímetros cúbicos de cuerpo, cada una con una percepción corporal y mental diferentes, algunos eran más listos, otros eran depredadores entre sí, otros eran iguales, pero todos en un solo punto teniendo que competir a un nivel de autoentendimiento distinto por especie, para tomar aunque sea una sola decisión. Los Pokémon son animales, evidentemente eso no era una democracia, era la zampablera más dolorosa que ninguno de ellos hubiera estado. Querían gruñir pero no tenían boca, querían correr pero solo flotaban, algunos sentían que les faltaban extremidades, otros sentían extremidades que nunca habían tenido, nunca podrían identificarse con el cuerpo que habitaban porque era responsivo a su estado, confuso, arbitrario, con ángulos imposibles, formas que en toda su vida en naturaleza jamás habían visto, eran algo, lo sabían pero jamás podrían decir qué. Helio, como el retorcido hombre que era, vio lo fascinante en la criatura, que por momentos podía ser adiestrada, respondiendo a los comandos más básicos que quedaban de la versión anterior. ¿Sabes? Aún puedo recordarlo hablar sobre cómo crearía un mundo nuevo tras atrapar el tiempo y el espacio con la cadena roja. Ya ha pasado un tiempo desde aquello. ¿Sabes? Me siento feliz de haber encontrado a alguien con quien hablar en este calvario. Los dos somos psíquicos, somos superiores a todos los demás aquí, ¿no lo crees? Alakazam seguía hablando, ya ni siquiera recuerda hace cuánto, él, como todo buen lunatón, había visto de todo lo que este universo tenía para ofrecer, desde a los Clefairyjin migrando a la Tierra, o aquel virus del espacio tomando forma, o aquella luna de dragones grises. Ni en el más profundo espacio se había sentido tan perdido y aterrado. Estaba seguro que Helio no había logrado su objetivo, todos desafortunadamente seguían allí, esa era la única esperanza de salir de esto a lo que ahora llamaba forma, pero ahora ningún dios de ningún concepto del cosmos lo sacaría de su condena. No te mentiré, siento el tiempo más extraño que de costumbre. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si a aquellos que controlan el espacio o la gravedad los metieran aquí? ¿Qué repercusiones tendría en el gran esquema del cosmos? Porque yo sí, y Dios se apiade de todos si la infantil humanidad consigue el chance de poseerlo. Que por culpa de su ignorancia lo decida borrar como han hecho con nosotros. Jaja. Bueno amigos, si pasa eso, este sitio será el paraíso comparado con allá afuera.